Zona Franca. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en diariopresencia.com en este espacio de análisis, crítica y debate, Zona Franca. Pues buena la bronca que le viene a Roberto Chagra Nassif, el exdirector estatal de carreteras, exdirector de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos, un personaje que pugnó, luchó y buscó a como diera lugar ser candidato a la presidencia municipal, y pues todo se le ha negado desde que cayó de la gracia del gobernador Fidel Herrera Beltrán, y que aún así lo sigue metiendo como una cuña para seguir dando lata en la política de Coatzacoalcos. Ahora engañó a dos de sus operadores, a Rodolfo Garza Reyes, al líder de la Unión de Productores de Tortilla, de Masa y la Tortilla en el estado de Veracruz, a José Francisco Peirefit. A ambos, a Garza Reyes y a Peirefit, les dijo que iban a ser cualquiera de los dos regidor, y resulta que reserva esa posición para su hermana Mili Chagra. Roberto hace declaraciones, Peirefit, a presencia, y nos dice: el señor nos engañó. Y da la confirmación de que había habido una serie de ofrecimientos y que se viene cayendo esta regiduría, por la que tanto Rodolfo Garza, que desde hace 3 años dice que se la merecía porque había venido trabajando, y esa posición Chagra se la dio a Noriel Prot, el actual regidor, y a Peirefit también se le ofrece, y resulta que no hay nada. ¿Y todo por qué? Porque él quiere ser síndico y al mismo tiempo dejar a su hermana, a Mili Chagra, la célebre Mili Chagra, en una regiduría en Coatzacoalcos, para que ya tenga 3 años más salario de 60,000 pesos mensuales. Pues vaya que es difícil creerle a Roberto Chagra, como lo ha hecho Peirefit. Realmente aquí no se percibe más que la ambición desmedida de la que hace gala Roberto Chagra. Y vaya que lo hemos visto mucho. Roberto Chagra en Coatzacoalcos es como el rey Midas de la corrupción, donde lo pongan, tranza. Y vaya que de eso, incluso en tu columna lo has mencionado con bastante acierto, de todas las tranzas que hubo en la Secretaría de Comunicaciones, y en las cuales él dejó su huella bien clarita de todo ese tipo de comisiones, de contratismo que hizo ahí, en el cual amasó pues una gran fortuna. Y todos sabemos que también está metido en la Comisión Municipal de Agua Potable de Coatzacoalcos, en la cual pues miren cómo están las condiciones de esta dependencia, deplorables, pero sin embargo el señor sigue haciendo negocios gracias a la influencia política, gracias a esa protección que le ha brindado el gobierno estatal a través de Fidel Herrera Beltrán, y en el cual pues no solamente la sindicatura, que de hecho ahí va a ser un desastre si llega a consumarse, una regiduría para su hermana, es decir, para que la familia esté completa dentro del próximo gobierno municipal. Pues vaya suerte que si le va a tocar a Marcos Teurel si llega a ganar las elecciones. Pues te digo algo, lo que yo creo es que si llega a estar Roberto Chagra en esta planilla como candidato a síndico y Mili como candidata a regidora, pues lo que estaríamos viendo sería algo muy grave. Lo que estaríamos observando sería la disminución de las posibilidades de Marcos Teurel para ganar la elección municipal. O sea, son piedras en el zapato. O sea, generarían el hartazgo de muchos sectores de la sociedad, y créeme que empezarían a ver bien a Gonzalo Guízar Valladares o al candidato de la izquierda. O sea, si no limpian bien esa planilla, si no evitan que los Chagras se queden en posiciones importantes, yo creo que el PRI va a tener un problema muy serio de percepción hacia la opinión pública. Mira que yo, mucho en ese sentido, creo que en este momento la izquierda tiene una gran oportunidad, no solamente en Coatzacoalcos, sino en todo el sur. El caso de allá en Minatitlán, que va Pablo Pavón Vinales, y que va el candidato del sindicato petrolero, Leopoldo Torres, realmente una tercera opción sería muy buena para la gente de Minatitlán. Para la izquierda, ¿no? Y para la izquierda de Minatitlán, para la ciudadanía, para la sociedad. Lo mismo está pasando en Coatzacoalcos. Sí. Y realmente en Coatzacoalcos, pues ahí anda Armando Rotter Maldonado picando piedra, tratando de ser el candidato de la Alianza por la Izquierda, y si lo logra,
Mucio, realmente yo creo, y lo digo en base a las encuestas, podría llegar a ser el próximo presidente municipal. Sí, porque además si se tiene la experiencia frente a los candidatos jóvenes, frente a esos candidatos que están surgiendo en diferentes corrientes políticas, tanto, o sea, estamos hablando de que un priismo que se está queriendo comer todo, pero aquí lo que estaríamos observando es que Armando Rotter estaría surgiendo como el candidato de la experiencia, que ya se ha enfrentado a estos grupos políticos, que tiene obra pública, lo hemos estado comentando en este programa. Pero te voy a decir algo, tenemos informes de que Amado Cruz Malpica, a quien ya Dante Delgado venía proyectando muy fuerte, se está cayendo. Rogelio Franco, el exdirigente estatal del PRD en el estado de Veracruz, Celso Pulido, el hoy dirigente estatal del PRD en el estado de Veracruz, Elías Moreno Brizuela, secretario de Protección Civil en el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, están pidiendo que retiren a Amado Cruz Malpica. ¿Sí? Entonces esto hace que se incrementen las posibilidades de Armando Rotter, y como una parte negociada estaría surgiendo Jesús Hernández Tea como candidato a la diputación local, desplazando de esa posición que tenía casi asegurada Alejandro Wong, ¿sí? Para poder armar ahí una fórmula que le pudiera funcionar a la izquierda. Yo creo y coincido plenamente, Armando Rotter, ante lo que estamos viendo en el PRI y lo que estamos viendo en el PAN, llegaría como un candidato ciudadano y se recuperaría la izquierda en este escenario político. Sí, definitivamente, porque el caso de Gonzalo y de Marcos Teurel, uno que va por el PAN ahora y el otro que va por el PRI, pero ambos tienen el sello de la corrupción. Ambos tienen el sello de la corrupción, realmente no representan una opción para una sociedad que quiere un gobierno saludable, un gobierno que realmente trabaje, que realmente se preocupe por hacer obra pública, por hacer acciones sociales de beneficio social auténtico y no esperando ver en dónde meter mano. Pues habrá que ver, Mucio, habrá que ver si se concreta lo de Rotter Maldonado. Estaremos muy atentos porque aunque muchos ya lo habían dado por muerto, lo cierto es que en política no hay muertos. Sí, sí, además tendríamos que ver tanto que no hay muertos como que presenta una opción diferente. Tiene un capital político, lo ha venido generando, no lo ha perdido a pesar de los años, a pesar de la persecución política, que va a salir a relucir en esta campaña si él llega a ser candidato. Entonces sí, yo creo que aquí habría que valorar hasta dónde las piedras en el zapato de algunos de los candidatos, en el caso de Gonzalo son sus hermanos, en el caso de Marcos Teurel es el caso de Roberto Chagra. Y será persecución mediática, porque realmente una persecución judicial nunca existió. No existió. Bueno, y lo que hubo, ahí están los amparos que demuestran que no hubo delito que perseguir. Pues estamos terminando, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y estamos dándole pues este análisis con la mejor intención de que usted pueda ir entendiendo lo que es el proceso electoral, el proceso político, la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias, los esperamos en la próxima emisión de Zona Franca. Zona Franca.